Hola, espero estés muy bien, Dios te bendiga, gracias por unirte a una sesión más del estudio de la palabra de Dios. Para esta semana, la lección número 7, estamos estudiando fundamentos de la profecía. Seguimos avanzando en esta temática muy interesante. Bueno, quédese conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre bueno, todopoderoso, Dios santo, gracias por traernos hasta este momento. Ayúdanos, Señor, a dimensionar tu palabra, a comprenderla, a ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. En Jesús, amén. Muy bien, el texto para memorizar lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. En este estudio vamos a centrarnos en la visión del trono de Dios y también la relación con la humanidad, especialmente en ese contexto de la redención y el llamado al servicio. Aquí vamos a ver algunos puntos claves que van a resumir y nos van a ayudar a reflexionar sobre este contenido. Por ejemplo, la soberanía de Dios como creador, según Apocalipsis capítulo 4. Ahí Dios vemos que tiene el derecho de gobernar porque realmente todo lo que existe proviene de Él como Dios creador. También el trono de Dios va a representar poder, justicia, autoridad, pero también misericordia y amor. También vemos la santidad de Dios y la condición humana. Estudiaremos Isaías capítulo 6 y libro de Romanos en el capítulo 3. Ahí Isaías tiene esta visión del trono impactante, donde reconoce su condición, es pecador. Es un recordatorio también para nosotros de cuán separados estamos por naturaleza de Dios Santo, pero también la oportunidad que Él nos da de purificarnos al acercarnos a Él, cuando Él nos llama y nosotros atendemos ese llamado. Ese proceso lo hace Dios completo. El plan de la redención, una vez que nos involucramos en aceptar estos designios de Dios para nosotros, porque desde la expulsión del Edén hasta las visiones proféticas, la palabra de Dios revela un arco narrativo en el cual Dios, a pesar del pecado, prepara ese camino para restaurar al ser humano y llevarlo hasta su presencia. Esa restauración también del carácter de Dios en su pueblo es un tema muy importante que estaremos analizando. No solo nosotros somos perdonados, sino también somos llamados a reflejar ese carácter de Dios al mundo, a otras personas, a los más cercanos. Ese sacrificio de Cristo no solo nos redime, sino también nos transforma y nos capacita para hacerlo. Esa rebelión va a terminar. La historia de Lucifer muestra cómo comenzó esa rebelión, pero también el plan de Dios termina con la restauración total y la glorificación de su carácter. Vamos a buscar siempre una aplicación práctica a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros responder estando ahí como Isaías frente al trono de Dios ante esa pregunta que nos hace de servicio? ¿Qué significa para nosotros acercarnos al trono de Dios, pero no con miedo, sino con confianza por medio de Cristo Jesús? ¿Cómo podemos reflejar también ese carácter de Dios para otras personas? Entonces, estos son los temas que estaremos estudiando esta semana. Continuemos con el estudio. Este momento que vivió Isaías nos lleva a una profunda reflexión sobre la gracia, la purificación y el llamado al servicio que Dios nos hace. A partir de esta experiencia que vivió Isaías, podemos desglosar varios elementos que son elementos importantes de carácter espiritual y podemos aplicarlo directamente a nuestra vida hoy. Para eso vamos a tomar cuatro aspectos importantes de esta lección. El primero es que la luz revela nuestra condición real. La historia del sótano de esta lección ilustra cómo la luz nueva puede sacar a la vista los defectos que estaban ocultos. De la misma manera, esa santidad de Dios, al estar frente a Él, nos revela nuestra naturaleza
pecaminosa. Ay de mí, soy hombre de labios impuros, dijo Isaías capítulo 6, versículo 5. Esto nos recuerda que el primer paso hacia la transformación es el reconocimiento sincero de nuestro estado delante de Dios. El segundo aspecto que quiero resaltar en este día es que el fuego que purifica no destruye. Dios no destruye a Isaías, sino que lo purifica con el fuego. Es una característica de la santidad. Dios purifica, es decir, elimina el pecado. El carbón que es tomado del altar simboliza esa intercesión y ese sacrificio de Cristo, lo cual nos apunta justamente al Mesías. En Isaías capítulo 6, versículo 7 dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Este acto muestra el carácter redentor de Dios, que no busca alejarnos por nuestra impureza, sino más bien atraernos a Él mediante su gracia y purificarnos. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a Cristo. Jesús nos limpia y no vino para condenarnos, sino para prepararnos para una misión. Por supuesto que para salvarnos, pero nos quiere preparar para esta misión importante también. El tercer aspecto que podemos tomar de esta lección es de la purificación al propósito. Una vez purificado, debemos emprender una misión. Una vez que Isaías fue perdonado, entonces estuvo listo para ser enviado. Aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Esto revela entonces una verdad poderosísima. La limpieza precede al llamado. Dios primero nos limpia y somos llamados a participar de esa misión. Nadie está listo para representar a Dios sin antes haber sido transformados por Él. Y el cuarto aspecto de este día está relacionado a los serafines en misión humana. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, el texto establece un paralelo entre Isaías y los serafines y dice acá los que arden. Juan el Bautista fue descrito como una antorcha que ardía. Juan capítulo 5, versículo 35. A pesar de su humanidad, brillaba con la luz que apuntaba a Cristo. Así también usted y yo, una vez que somos purificados por Jesús, podemos ser esas llamas vivas que iluminan el camino hacia Dios para otros. ¿Cómo podemos responder entonces nosotros ante esta pregunta que se le hizo a Isaías? Bueno, primero es reconociendo nuestra necesidad de Dios, de la limpieza que Dios debe de hacer con nosotros, purificar nuestro corazón. También aceptando ese perdón que Jesús nos ofrece por medio de su sangre, ese sacrificio perfecto que para nosotros significa la salvación. Disponiéndonos también sin reservas al servicio, es decir, Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero soy tuyo. Estoy involucrado en la misión. También viviendo como antorchas encendidas, no por nuestro mérito. Esa luz no es nuestra propia, es dada por Cristo. Nosotros reflejamos la luz de Cristo y esa luz viene por el Espíritu que habita en nosotros. Y ante este momento en el cual Isaías se confrontó ante la luz de Dios, estaré yo dejando que esa luz, la luz del Dios Todopoderoso, me confronte con mi verdadera condición. He recibido ya esa purificación que viene de Cristo, estoy en ese proceso de purificación o sigo tratando de acercarme por mis propios méritos. Para este día vamos a profundizar en el simbolismo de los querubines. Lo vamos a hacer en la narrativa desde el Edén hasta el santuario. Vamos a mostrar cómo estos seres representan tanto justicia como esperanza. ¿Qué función tenían los querubines según Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24? Los querubines fueron puestos por Dios para guardar el camino al árbol de la vida, impidiendo así que los seres humanos pudieran accederlo, pudieran llegar a él. Este acto no solo fue un juicio de parte de Dios, sino también de misericordia. Impedir ese acceso, el acceso perpetuo al árbol de la vida, evitó que el pecado se eternizara. Imagínese usted la cantidad de problemas de hombres caídos queriendo acceder a ese árbol sabiendo que les va a dar vida eterna. Hubiera sido un tema de guerras de nunca acabar. El simbolismo de los querubines podemos conectarlo claramente en Éxodo capítulo 25, versículo 18, con el arca de la alianza, que también tenía dos querubines y representaba el trono de Dios. La palabra hebrea shakán, traducida como puso,
implica una morada divina conectando el Edén con el santuario. Es decir, Dios estaba allí, Dios descendía para morar con el ser humano. Así que la gloria de Dios que se manifestaba en el santuario se conoce como el Shekinah y se manifiesta en la puerta del Edén donde los humanos venían a adorar. Esa luz, esa gloria de Dios se manifestaba también ahí en el Edén y se manifestaba en el santuario terrenal. Es muy importante manifestar que esto también significa una esperanza futura. Aunque el Edén, ese hermoso lugar, fue cerrado, ya no tenía más acceso el hombre a este lugar, no fue destruido de inmediato. Eso sucede después. Esto se mantuvo como un testimonio visible de lo que se había perdido, como una esperanza de poder llegar de nuevo allí y también como una promesa de redención, esperando todas estas personas que contemplaban ese jardín allí al Mesías que iba a venir para redimirlos. Ellen White interpreta este símbolo como una promesa de restauración final, donde Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice, hará nueva todas las cosas. Podemos otra vez acceder a ese árbol de la vida en esa tierra nueva. ¿Y cómo podemos conectar los querubines en el libro de Apocalipsis, según lo que venimos mencionando? Bueno, en este caso los querubines rodean el trono tanto en el Edén como en el arca. También los 24 ancianos en Apocalipsis dice que alaban al Creador en el cielo, mostrando esa continuidad en la adoración y el gobierno divino. Los querubines no solo bloquean ese acceso al árbol de la vida, sino que también custodiaban la esperanza del regreso al Edén. Esa presencia de Dios manifestada desde la puerta del paraíso hasta el tabernáculo y finalmente en el cielo nuevo es lo que podemos llamar una constante que reafirma ese deseo de Dios de estar con la humanidad. Dios siempre ha querido acercarse a nosotros. Por eso el significado Emanuel es Dios con nosotros. El anhelo de Dios siempre ha sido que estemos con Él y Él se ha acercado hasta nosotros para que contemplemos su gloria. Así que Dios no solo vino para restaurar al ser humano, sino que también desea llevarlo para que more con Él por la eternidad. Como carbones encendidos, vamos a analizar aspectos de los querubines. Ellos están siempre asociados o junto al trono de Dios. Cumplen siempre un rol esencial como guardianes de su gloria o protectores de su gloria. Éxodo capítulo 25, 18 al 20, se ordena ahí que el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios justamente, esté cubierta por dos querubines de oro macizo y deben estar con las alas extendidas hacia adelante, uno frente al otro, como cubriendo. También ellos están bordados en la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esto enfatiza la santidad de ese espacio donde Dios se manifiesta. También en las visiones proféticas de Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, estos seres aparecen junto al trono celestial y más adelante son identificados explícitamente como querubines. Un segundo aspecto de este día nos presenta cómo la gloria de Dios se irradia desde el trono a toda la creación. El trono no es un símbolo estático, es la fuente de luz, poder y gloria que llena el universo. En el Salmo capítulo 18, versículo 10, Dios es descrito poéticamente como quien cabalgó sobre un querubín y voló, mostrando que su soberanía y autoridad se extienden por toda la creación. Donde quiera que se mencione el trono, ya sea que estemos en el templo, en el arca o en visiones proféticas, se describe como un centro de manifestación divina que está rodeado de seres vivos que una característica importante lo adoran y también lo reflejan. Un tercer aspecto relacionado en este día es que la visión de Ezequiel ocurre en un contexto de crisis. Esta visión que está del capítulo 1, versículo 4 al 14, tiene lugar durante el exilio en Babilonia. Es un momento de mucho dolor, profundo dolor y confusión para el pueblo de Israel, ya que, bueno, a pesar de la ausencia del templo físico de Jerusalén,
Dios le muestra a Ezequiel que su trono no está limitado a un lugar. Eso es muy importante. Nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El profeta además ve ese trono celestial y lo ve por encima de todo, lo que indica que Dios sigue reinando aún en medio de la crisis y el sufrimiento. En este caso, el de su pueblo cuando fue exiliado en Babilonia. Un cuarto aspecto quisiera tocar para este día son las similitudes entre las visiones de Ezequiel, Isaías y Juan. Estas visiones de Isaías en el capítulo 6, las de Ezequiel en el capítulo 1 y 10 y las de Apocalipsis en el capítulo 4 tienen varios elementos en común. Por ejemplo, los seres vivientes que tienen el rostro de león, buey, hombre y águila. Estos aparecen en Ezequiel y también aparecen en Apocalipsis. Todas incluyen el trono que está elevado, seres con múltiples alas y movimientos fulgurantes. También el cántico de adoración, cuando se declara santo, 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 se repite como una constante y además proclama la santidad eterna de Dios. También podemos mencionar los carbones encendidos, representan esa santidad activa de Dios. Ese fuego y particularmente esos carbones que están encendidos aparecen como un símbolo de la santidad de Dios que purifica o también podemos decir que ejecuta juicio según el contexto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, un serafín toma un carbón del altar y lo aplica en los labios del profeta. ¿Qué sucede? Aquí purifica al profeta para el servicio. Y en Ezequiel capítulo 10, versículo 2, el hombre está vestido de lino, además toma carbones de entre los querubines y los esparce sobre Jerusalén como un símbolo del juicio divino. Podemos concluir en esta parte que el fuego de Dios no es pasivo, sino es un elemento que transforma al ser humano o además también lo juzga al rebelde, pero siempre refleja su santidad viva. También podemos mencionar que los querubines y los seres humanos, ambos fueron llamados a reflejar la gloria de Dios. Dios diseñó tanto a los ángeles como a los seres humanos para reflejar su carácter y su gloria. Los querubines, por ejemplo, como guardianes del trono, están en constante adoración, rodeados de luz, están frente a Dios. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26. También fuimos creados y hechos para manifestar la gloria de Dios al resto de la creación. Aunque nosotros somos diferentes en esa naturaleza, tanto los seres celestiales como los seres humanos, compartimos ese propósito de glorificar a Dios en armonía con el carácter de Dios. Cuando entendemos más la gloria del trono, más reconoceremos cuán profundo es el Evangelio y cuán grande es la gracia que nos ha alcanzado. Dios entre su pueblo. Hemos mencionado cómo Dios siempre ha querido acercarse al ser humano. Desde la caída allá en el Edén, el hombre se esconde y Dios lo busca. El pecado nos da vergüenza y hace que nos apartemos, nos escondamos, huyamos, pero Dios siempre hace el propósito y hace planes y los ejecuta en función de que estemos cerca de Él. Durante el peregrinaje por el desierto que atravesó el pueblo de Israel, la presencia de Dios se manifestaba en una nube y esta nube guiaba al pueblo de Israel, el camino que iban a trazar, el camino por el cual debieran avanzar, ahí pues esa nube los iba guiando. Cuando la nube se detenía, los israelitas sabían que era el lugar designado para levantar el tabernáculo, el santuario. Era un santuario móvil. Dios descendía y habitaba en el lugar santísimo. Esto ubicado en el centro del tabernáculo, mostrando su deseo de morar en medio de su pueblo. Esa presencia de Dios era impresionante y el pueblo claramente se sentía acompañado y protegido por su Dios. Jehová había descendido y estaba en medio de ellos. También podemos analizar algunos aspectos de la distribución tribal en el campamento. Según Números capítulo 2, el campamento de Israel se organizaba de forma
simétrica y ordenada alrededor del tabernáculo. Es decir, el tabernáculo era básicamente el centro de la distribución de las tribus. Había una tribu principal en cada uno de los cuatro puntos cardinales y tres tribus estaban agrupadas junto a ella en ese lado. Por ejemplo, estaba el lado este, sur, oeste y norte. En el lado este estaba la tribu de Judá, en el lado sur estaba la tribu de Rubén y en el lado oeste estaba la tribu de Efraín, más en la norte estaba la tribu de Dan. Ahí podemos buscar las referencias bíblicas en el capítulo 2 del libro de Números. Este diseño buscaba centralizar a Dios como el centro de la vida y la adoración del pueblo. Es decir, todo giraba en función de ese centro. Donde estaba Dios, ahí pues se establecieron esas tribus. También habían unos estandartes tribales y tenían un simbolismo. Por ejemplo, cada tribu principal tenía su propio estandarte o pues una bandera distintiva, como en los clubes. Esto para identificación de la tribu, pero también para organizarse. Aunque la Biblia no detalla los símbolos que utilizaban, una tradición rabínica sugiere que las imágenes eran las siguientes. Por ejemplo, Judá era representada por un león, que era símbolo de realeza y también de poder. Rubén, un rostro humano, símbolo de humanidad. Recordemos también que Rubén era el primogénito. Efraín, un buey, que era símbolo de servicio y también de fuerza. Dan, un águila, que era símbolo de agudeza, de vigilancia. Estas figuras entonces coinciden con las cuatro criaturas vivientes descritas por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 1 y versículo 10 y además representadas en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 7. Bueno, ¿cómo podemos relacionar esto con la Nueva Jerusalén? En Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 y 13, la Nueva Jerusalén es descrita con 12 puertas. Tres dice que en cada lado y cada una representa a una de las tribus de Israel. Esto entonces refleja un patrón, podemos decirle, similar al campamento en el desierto y subraya también un diseño intencional y también simbólico. Así que la historia del pueblo de Dios se cierra como comenzó, como Dios, con Dios morando en medio de su pueblo. Dios también hemos visto cómo desea acercarse a la humanidad. El propósito central del tabernáculo en este campamento y también en la Nueva Jerusalén es mostrar el deseo divino de comunión con el ser humano. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22 aclara que en la ciudad celestial no va a haber un templo físico, porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que entonces la intención de Dios no es solo guiar, sino habitar en medio de su pueblo redimido. Esta es una realidad, podemos decirlo así, como Dios estará morando con su pueblo en la tierra nueva. El sueño de Dios cumplido también en ese lugar, porque Dios siempre se ha acercado a nosotros. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Dios, nos queremos apartar, pero Dios siempre busca e intenta estar con su creación, con, en este caso, ya los hijos redimidos en esa nueva Jerusalén. ¿Qué aplicación le podemos dar para este día a nuestras vidas? Aunque pues hoy no vivimos en un campamento físico, claro está, como vivía el pueblo de Israel, el principio permanece. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la presencia de Dios, siendo que Dios se acercó primero, siendo que Dios ya tuvo la iniciativa y tomó acciones concretas para estar con nosotros? Bueno, toda esta lección nos ha mostrado el elemento fundamental de la adoración como seres creados, pero también redimidos. Podemos adorar a nuestro Dios por medio de la obediencia, de la comunión con Él, mediante la oración, mediante la lectura de su palabra, mediante el testimonio. Esta experiencia del pueblo de Israel nos recuerda que Dios es un Dios de orden,
También es un Dios santo, es un Dios cercano y nos invita a colocarle en el centro de nuestras vidas. Dios siempre se presentó ahí en medio de su pueblo, en el centro. Bueno, recordamos cómo cuando Cristo mencionó que cuando él iba a ser levantado, a todos atraería a sí mismo. Bueno, esa atracción de Cristo con las personas permite también que nos acerquemos los unos a otros y podamos juntos contemplar al Mesías, contemplar a Dios con nosotros. Vamos a analizar la caída de Lucifer. Podemos establecer cuatro aspectos importantes que influyeron en esta caída. El primero es la posición exaltada antes de su caída. Lucifer fue un ser creado, un querubín protector. Era un querubín como los que hemos estado estudiando, como los que estaban en el jardín del Edén, protegiendo el árbol de la vida para que los seres humanos caídos no accedieran. También en el simbolismo del arca del pacto, aquellos querubines que cubrían con sus alas. También los que adoran en el trono de Dios en el cielo. Satanás o Lucifer era uno de esos querubines. Dice la palabra que era un ser majestuoso, es cercano al trono de Dios. Su propósito original era reflejar y revelar la gloria de Dios al universo, como un reflector de esa gloria impresionante de Dios. En lugar de glorificar a su creador, el problema fue que anheló la gloria para sí mismo y se sintió injustamente tratado, deseando más reconocimiento de lo que a él le correspondía. Dice la escritura que también empezó a hacer tratos con otros ángeles tratando de mostrar esa supuesta injusticia que estaba atravesando, convenciendo a otros y pues llegando a algún tipo de acuerdo para formar esa rebelión que pues después conocemos el desenlace. El segundo aspecto es la causa de la caída de Lucifer. Podemos mencionar al menos tres aspectos importantes. En Ezequiel capítulo 28, versículo 1 al 17, nos habla de este momento. También Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Su caída fue provocada por el orgullo, porque dice que se enalteció a causa de su hermosura. Era un ser hermoso, precioso, pero esa hermosura, pues, nació de ese orgullo. Es el misterio de la iniquidad. Otro aspecto es la ambición desmedida. El texto dice que menciona, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Y eso hizo que deseara usurpar el lugar de Dios. No era que él quería parecerse a Dios, como usted y yo debemos de buscar parecernos a Dios, sino que él quiso suplantar a Dios, que fuese él adorado en lugar de Dios. Toda la adoración que Dios recibía, pues quiso él recibirla y por ende usurpar ese lugar. Como aspecto número tres, podemos mencionar el contraste con los redimidos en Cristo. Vemos cómo Lucifer fue expulsado del Monte Santo, mientras los redimidos están con el Cordero en el Monte Sión. Lucifer estuvo en el Edén, pero cayó. La humanidad también fue expulsada del Edén, pero ahora está siendo restaurada mediante Cristo. Aquí vemos este contraste, la exaltación de los humildes, que son los redimidos, y la caída de los orgullosos, que representan también a Lucifer. Y como aspecto número cuatro, vemos el propósito eterno del Evangelio. La señora White menciona que los redimidos llenarán las vacantes dejadas por los ángeles caídos. La redención es posible solo gracias al Evangelio, a ese impacto que hace en el corazón humano. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, referente a la adoración, el trono celestial, muestra que Cristo fue inmolado. También que con su sangre redimió a la humanidad de todo pueblo y nación, es decir, fuimos comprados para Dios con ese sacrificio perfecto, la sangre expiatoria de Cristo. Este lenguaje pues nos conecta directamente con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que nos dice, nos llama a predicar el evangelio eterno a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. También vemos las implicaciones para la humanidad. No hay un solo ser humano por quien Cristo no haya muerto. Es decir, ese sacrificio y el efecto de su resurrección y lo que realiza hoy en el cielo está asequible para todos los seres humanos que quieran ser parte del reino de Dios, accediendo por medio de Cristo. Todos pueden ser redimidos si conocen a Cristo y lo aceptan como su Señor y Salvador. Este evangelio es universal, es inclusivo y definitivamente está lleno de esperanza en un mundo que cada vez pues nos presenta panoramas más difíciles. También hay una responsabilidad de la iglesia y de los individuos. Nuestro papel es, sabemos, anunciar el evangelio eterno al mundo, como dice Apocalipsis 14, mostrar a Cristo en palabra y en acción, no solo en palabra, sino en acción, que el sermón seamos nosotros. Ser parte también activa de esa misión de Dios para restaurar la humanidad. Podemos integrar un ministerio poderoso en la iglesia, que tenga ese impacto en la comunidad, o podemos hacerlo como familia también. Podemos contrarrestar también el orgullo de Lucifer con humildad y servicio cristiano. Esta semana hemos contemplado una verdad extraordinaria. El Dios del universo anhela vivir en medio de su pueblo. No se trata solo de un concepto simbólico, sino de una realidad que se manifiesta desde el campamento en el desierto hasta la visión gloriosa de la Nueva Jerusalén. Dios no está distante, Él está en el centro guiando, protegiendo y llamándonos a vivir en comunión con Él. En el tabernáculo, en la nube que dirigía a Israel, en el estandarte que ondeaba sobre cada tribu y en las puertas de la ciudad celestial, todo nos habla de un Dios que no quiere reinar desde lejos, sino quiere caminar junto a nosotros. Hoy Él sigue haciendo ese mismo llamado. ¿Me dejarás morar en el centro de tu vida? ¿Levantarás tu tienda alrededor de mi presencia? Cristo, el verdadero tabernáculo, se hizo carne para habitar entre nosotros y su espíritu desea hacer morada en cada corazón que se rinda a Él. No esperes a estar en la Nueva Jerusalén para vivir cerca de Dios. Puedes comenzar hoy. Haz de Cristo el centro de tu hogar, de tus decisiones, de tu identidad. Vive como alguien que camina cada día bajo la nube de su dirección. Permite que su presencia transforme tu carácter y renueve la esperanza. Dios entre su pueblo no es solo una historia ni profecía, es un llamado presente. ¿Qué vamos a responder ante este llamado? Vamos a orar para finalizar. Te damos muchas gracias, oh Dios, que siempre has querido estar con nosotros. Nosotros nos hemos querido alejar de ti, nos hemos escondido, nos ha dado hasta vergüenza, oh Dios, pero tú has tocado la puerta de nuestro corazón y nos has invitado a estar contigo. Gracias por tanta misericordia, por tanta paciencia también para con nosotros, oh Dios. Ayúdanos a estar contigo en la Nueva Jerusalén. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite.